este sea un monólogo de mi parte, sino que podamos interactuar e intercambiar determinadas ideas. Estamos frente a una de las instituciones del derecho procesal penal más, digamos, siempre conflictiva, siempre en debate, siempre en actualidad, siempre constante. Yo siempre he partido de la premisa de que el ordenamiento procesal penal, el sistema de justicia penal, un tanto siempre se deja determinar, o el parámetro que siempre, digamos, debemos de fijarnos en ver qué tanto se respetan o no los derechos fundamentales, es un tanto cuánto se respeta, más allá del debido proceso y las garantías fundamentales, el derecho a la libertad. Y obviamente, siendo la institución de la prisión preventiva una de las que, digamos, limita este derecho fundamental, obviamente merece especial atención. Así que vamos a trabajar de aquí en las 3 horas que nos sigue diversos tópicos referidos a la prisión preventiva. Desde luego, insisto, son temas de mucha coyuntura, son temas que muchas veces nos llevan al debate, pero sobre todo, como les digo siempre a mis alumnos, que nos llevan a una constante actualización. Cuando hablamos del tema de la prisión preventiva, obviamente antes de ingresar incluso a determinados aspectos fundamentales, antes de ingresar al tema conceptual o a la definición propiamente dicha, quiero marcar con ustedes determinados aspectos que sin duda nos van a permitir ver o determinar esta cuestión. Hemos presentado aquí una pequeña presentación que me permito poder compartir con ustedes y que nos va a permitir quizás tener una guía de lo que vamos a ir conversando, porque de eso se trata, conversar de este tema tan importante. Cuando hablamos de la prisión preventiva, como les decía, evidentemente estamos a una de las figuras jurídicas más discutidas del derecho procesal penal. Evidentemente, claro. ¿Por qué? Porque como bien les venía diciendo, estamos dentro de una de las instituciones más relevantes. Sabemos que el derecho a la libertad no es absoluto, de hecho quizás eso ya han conversado de manera intensa con Humberto Banto, no es un derecho absoluto, puede ser limitado con determinadas medidas, entre ellas las medidas de coerción personal, pero siempre y cuando, y eso hay que ser muy claro desde un inicio, se cumplan con determinadas exigencias pero sobre todo, en especial esta cuestión, que la decisión que implique este recorte de derechos fundamentales esté debidamente fundamentada. Ahora, como todo derecho fundamental, obviamente la libertad individual y los derechos que comprenden no son ilimitados. Esto es una regla básica más allá de la teoría o la concepción del contenido esencial de los derechos fundamentales, pues como ustedes saben se encuentran sujetas o sujetos a la posibilidad de limitaciones, restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas en función a ¿qué? A la necesidad precisamente de tutelar otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes en el Estado constitucional, como son otros derechos, así como los principios, pero también obviamente los valores constitucionales dentro de ese orden. Y en el caso de la libertad personal, como derecho contenido de la libertad individual, reconocido, como ustedes bien saben, en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, tiene en este caso un doble carácter a saber. Desde hecho, ahí ustedes muy bien saben que en este artículo, lo que se determina aquí es que en tanto que atributo subjetivo, ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamiento o condenas arbitrarias, o como un atributo objetivo cuando cumple una función institucional en la medida que es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no solo es una manifestación concreta del valor de la libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que además este implica un presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Obviamente ello en virtud de lo cual se derivan determinados límites al ejercicio, lo que no puede atentar en ningún otro caso respecto a otros bienes o valores constitucionales. La idea aquí, y es que como lo ha reconocido ya el Tribunal Constitucional, en este caso, en la sentencia 32-2010, recuerdan ustedes del proceso de inconstitucionalidad, el fundamento material estableció el Tribunal Constitucional allí del constitucionalismo moderno, presidido por los derechos fundamentales de la persona y que desde luego es el mismo que sirve de base dogmática
a la Constitución del 93 está cifrado ante todo en la libertad del ser humano, sobre la cual tiene derecho, en este caso, a construir un proyecto de vida en ejercicio de la autonomía moral, cuyo reconocimiento, respeto, promoción debe ser siempre el principio articulador de las competencias y atribuciones de determinado Estado. Y dentro de eso, obviamente, en efecto, si es que nosotros estamos aquí considerando que el fin supremo de nuestra sociedad y del Estado, conforme lo establece el artículo 1 de la Constitución Política, es la defensa de la dignidad humana, y solo este es plenamente digno de la medida, que se tenga oportunidad aquí para construir autónomamente un proyecto de vida, obviamente siempre en este contexto, respetando los derechos de los demás. Y en esa línea, digamos, o en la armonía, esta contextualización constitucional, entonces, obviamente, la libertad va a ocupar un lugar primordial en nuestro ordenamiento o en nuestro sistema de valores. Las limitaciones a la libertad, de hecho esto también ya lo deben haber estudiado, tienen que ver con determinados principios. Los vamos a estudiar algunos de ellos el día de hoy, pero de manera muy panorámica, a fin de concentrarnos en los tópicos más importantes. A saber, la legalidad, la necesidad, la provisionalidad, temporalidad, variabilidad, obviamente en lo que yo considero dos de los principios fundamentales, la proporcionalidad y la motivación. Ahora, dentro de este contexto general, obviamente, cuando estamos hablando aquí de la situación ordinaria del imputado, la regla general es que la libertad, digamos, la situación de él tiene que ser la libertad en espera del juicio y su restricción con fines cautelares. Va a representar dentro de esta línea la excepción. Por eso es que siempre se dice que debe entenderse que la medida menos gravosa, intensa, o la menos intensa, en este caso, a imponer a una persona, tiene que ser esta, la menos intensa, y la más grave siempre va a ser de naturaleza subsidiaria. Ahora, hablar de derechos fundamentales difícilmente ha resultado dentro de, diría yo, no solamente de nuestro ordenamiento procesal penal, sino dentro de cualquier otro ordenamiento, una tarea fácil. Se reclama siempre seguridad y castigo ejemplar, discursos que algunas veces caen incluso en el populismo puro, si no vaya a saber muchas veces cuando los temas sociales han dado lugar a determinada emisión de determinados pronunciamientos, no solamente legislativos, sino también jurisprudencial, pero obviamente la discusión no va a ser tan superflua por ello mismo, sino que hacer un análisis sobre la posibilidad de la libertad para preventivos implica siempre hacer referencia a determinados principios en este caso. Por eso, conforme siempre al menos a mí me encanta citarlo dentro de este contexto, el profesor Ascencio Mellado, él habla de que el proceso es un instrumento con fines variados, pero siempre ha de ser respetuoso con la persona, pero además, dice él, con los derechos fundamentales, especialmente con el de la presunción de inocencia, que solo cede una vez dictada sentencia condenatoria, no antes, siendo la privación de la libertad cautelar una excepción, que como tal ha de adoptarse en situaciones igualmente restrictivas. Ahora, dentro de todo esto y toda la vorágine y todo el debate que hay dentro de las medidas de coerción, los criterios de seguridad, los lineamientos que a veces resultan algo consecuentes dentro de esto discutido populismo, no podemos dar paso jamás a soluciones inquisitivas. La prisión preventiva es un instrumento legal, sí, el más violento que posee el Estado, el más duro, el más drástico en el ejercicio de su soberanía. Esta institución, que siempre va a entrar en serio conflicto con el de la presunción de inocencia, en tanto se va a privar de la libertad para saber si es que se tiene que privar de la libertad. Vean ustedes, pareciera un contrasentido, ¿no? Te privo de la libertad para ver si al final del proceso te voy o no te voy a privar de la libertad. Entonces, obviamente, opera aquí un determinado conflicto de intereses entre lo que se conoce como el ius puniendi y los derechos a la presunción de inocencia y la libertad personal del imputado. Obviamente, esto obliga a un juicio de ponderación de los intereses en juego en cada caso concreto. Pero aquí yo, digamos, haciendo eco a lo que establece la Constitución del 93 en su artículo 44, siguiendo en este caso también a lo que establece el profesor o el maestro Roxin, cuando dice que en un Estado de Derecho la regulación de esa situación en conflicto no se puede determinar, o mejor dicho, no se determina en una antítesis de Estado ciudadano, porque es el Estado mismo quien está obligado por ambos fines,
Claro, el Estado tiene la finalidad de asegurar el orden a través de la persecución penal, pero a su vez tiene la finalidad o la obligación de protegerlos en espera de la libertad del ciudadano. Y en la misma línea, obviamente, está el artículo 44 de la Constitución del 93, ¿no? Que es lo que establece, que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Como les decía, esta charla quizás nos resultaría inagotable si es que tendríamos que abordar todos los temas referidos a la prisión preventiva, que más o menos no solamente han sido ya esquematizados y muchos de ellos, desde luego, desarrollados en la doctrina, algunos de los cuales incluso con pronunciamientos muy destacados de nuestra Corte Suprema en la jurisprudencia nacional, pero vamos a tratar de determinar determinados tópicos que nos permitan, digamos, enfocar o tener un panorama general de esta destacable institución del derecho procesal penal. Pero antes de ello, yo quisiera un tanto recordar con ustedes, porque de eso se trata, determinados aspectos básicos que debemos tener en consideración cuando nos referimos a la prisión preventiva. Obviamente son aspectos muy conocidos y reconocidos por ustedes o por todos. El primero es que, como ya se sabe, la prisión preventiva debe ser siempre la excepción y no la regla. Yo creo que esta máxima o esta premisa que siempre invocamos en las audiencias de prisión preventiva tiene que verse plasmada y no quedarse limitada o recortada simplemente a su mero pronunciamiento, sino que una exigencia de cumplimiento, sobre todo al momento de resolver los requerimientos de prisión preventiva en contra de cualquier ciudadano, sin importar nombre, sin importar condición. Pero que además hay que tener en consideración, y eso sí lo vamos a desarrollar bastante en esta tarde, es que los fines legítimos y permisibles de la prisión preventiva deben tener siempre un carácter procesal. Y aquí siempre hago un énfasis mayor. Tienen que tener siempre un carácter procesal, tales como evitar, obviamente, el peligro de fuga o la obstaculización del proceso. Consecuentemente, y aquí esta es una consecuencia, obviamente, vale la redundancia, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye una razón suficiente para decretar la prisión preventiva de una persona. Es más, diría yo que aún existiendo, en este caso, fines procesales, se requiere que la prisión preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para poder lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente, ¿qué cosa? La libertad personal. Ahora, siempre, y aquí quiero recalcar, pero siempre en este caso se requiere para su imposición de una motivación cualificada e individualizada que no puede tener como sustento en ningún caso presunciones ni meras inferencias o conjeturas. La prisión preventiva, entonces, dentro de esta línea, debe decretarse también, obviamente, para ser exactos aquí, por un tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal. ¿Qué implica esto? Además de la imposición o la determinación proporcional o razonable del tiempo que va a permanecer una persona, en caso el juez lo considere declarar fundado el requerimiento, que sea proporcional a los fines del proceso, sino que también implique una revisión periódica de los elementos que dieron lugar para su procedencia. Obviamente, en nuestro caso, existen instituciones procesales que van en esa línea, porque el mantenimiento de la prisión preventiva por un plazo irrazonable equivale a qué? Equivale, obviamente, a adelantar la pena. En efecto, si atendemos al marco constitucional, vamos a advertir que estos lineamientos o conceptos básicos que les estoy comentando, en tanto que la Constitución Política del Estado dispone, como ya bien mencionábamos en su artículo 2, 24, que toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales, y para ello habría que remitirnos también al literal B y al literal F de la misma Constitución. Pues bien, entonces, dentro de esta línea, las medidas de coerción requieren de esta resolución fundada, compatible con los principios de intervención indiciaria y proporcionalidad, que sean conducentes a viabilizar la efectividad de la tutela jurisdiccional que pudiera, dentro de esto,
otorgarse en una eventual sentencia condenatoria. No obstante, los problemas en la aplicación de la prisión preventiva se generan siempre de sobremanera en el plano práctico y no tanto en el plano normativo. De hecho, recuerden ustedes que recién, aunque con el código del 2004 tenemos más o menos de por sí el desarrollo de un tratamiento normativo ya plasmado, estructurado, esquematizado, de hecho con el código del 39, recuerdan ustedes un poco para hacer historia, en el código del 39 las medidas de detención iban decretadas, no en el marco de una presunción de inocencia, sino teniendo como premisa, a contrario, la presunción de culpabilidad. Y luego ya con el Código del 91, vigente inicialmente durante mucho tiempo, tan solo en 22 artículos, porque nunca llegó a entrar en vigencia completa, como bien saben ustedes, entonces reguló la figura de la prisión preventiva en el artículo 135 del Código Procesal Penal, el plazo en el 137 y algunas otras pocas y escasas instituciones relacionadas a la misma, pero que permitieron más o menos poder desarrollarla. Ya con el código del 2004, digamos como que tenemos a la institución de la prisión preventiva algo desarrollado, esquematizado. Pero vale decir algo sincero, como les mencionaba, los problemas no vienen más o menos por un tema de desarrollo normativo. Los problemas vienen en la aplicación. De hecho, incluso no solamente tenemos el plano normativo ahora esquematizado y desarrollado, sino que tenemos incluso acuerdos plenarios, tenemos casaciones que más o menos nos permiten guiarnos respecto a al desarrollo de esta institución y la correcta toma de decisiones. No obstante, ahí viene el problema. El problema viene en la aplicación de los mismos, en la correcta comprensión de los mismos, en la correcta, digamos, concreción y fundabilidad o no de determinada pretensión, cuando no del correcto desarrollo del debate propio de una audiencia. Por eso es que, digamos, siempre hay que hacer eco los reiterados pronunciamientos de la Corte Interamericana cuando ha sostenido que la prisión preventiva está limitada, y eso siempre, en cualquier institución, porque cuando nosotros estudiamos cualquier institución del derecho procesal penal, siempre está marcado por principios. Los principios son los lineamientos rectores que pueden guiar, o que mejor dicho, guían el correcto desarrollo y aplicación de determinada institución. Y la prisión preventiva no escapa a esto, no es ajena a esto, de hecho tiene principios, y los vamos a estudiar en este momento, sino que tiene que ver también, y ha dicho la Corte Interamericana, que la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. Ha considerado además en reiterados pronunciamientos que constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla, dicho, debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Pero y dentro de eso entonces, para poder entender bien todo este esquema, porque yo insisto que si no entendemos o no llegamos a comprender la raíz de esta institución que viene marcada por la función, la finalidad, el objeto, la naturaleza que acabamos de ver, pero sobre todo sus principios, en verdad, déjenme decirles que poco o nada vamos a hacer al momento de debatir los presupuestos de la prisión preventiva. Porque los presupuestos de la prisión preventiva tienen que obedecer a esto que les estoy comentando. Por eso es que sí me quiero detener en esta primera parte de la charla, en hacerles mención a estos tópicos que para mí resultan siempre muy importantes, porque es como que la base de lo que vamos a analizar luego en los presupuestos. Si no hay un correcto entendimiento de esto primero, es como obtener un primer piso de un edificio muy débil, sin las columnas, sin estructura de vida, y pasar al siguiente cuando sabemos que aquello puede conllevar a un desplome total. Entonces, ¿cuál es la función de estas medidas cautelares personales? La función de estas es la de asegurar el desarrollo y el resultado, es decir, la ejecución del proceso penal mediante la evitación de los peligrosismos procesales. Sabemos el de fuga y el de obstrucción. En resumen, o en palabras simples, proteger el proceso. Entonces, la finalidad de la prisión preventiva, por ende, es de idéntica naturaleza. ¿Cuál es el fin? Responde solo a asegurar dentro de este contexto, en primer lugar, el de desarrollo del proceso, o como lo ha denominado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez-Rosero, el desarrollo eficiente del proceso y el
pero además asegurar el resultado del proceso o la ejecución del mismo, o, como lo denominó el Acuerdo Plenario 1/2019, siguiendo a Piñol Rodríguez, la resolución eficaz del proceso. ¿Cómo vamos a concretar estos fines? Mediante la identificación y evitación, como lo hemos mencionado, o neutralización, como lo denominan algunos, del peligrosismo procesal en sus dos vertientes, fuga y obstrucción. Como les decía, proteger el proceso. Como lo hemos mencionado, esta medida solamente puede responder a la necesidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y o la aplicación de la ley penal mediante la identificación y neutralización de los peligrosismos. Vale aquí en este caso traer a colación lo que se mencionó en la casación 1445/2018 nacional, cuando se estableció que no debía de olvidarse en ningún momento que como objeto de la prisión preventiva debe concebírsela tanto en su adopción como en su mantenimiento como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisionalidad y proporcionada a la consecución de dichos fines su objeto. Incluso el Acuerdo Plenario 1/2019, también citando Hauche, estableció que la prisión preventiva solo podía fundarse en la necesidad de ¿qué? De asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal, de garantizar la investigación, afianzar un enjuiciamiento debido de los hechos y asegurar la ejecución penal correcta, averiguación de la verdad y actuación de la ley. Ahora, obviamente, dentro de esta línea, ante ello, tenemos que considerar que la prisión preventiva no puede perseguir objetivos del derecho penal material. Por eso hacía mención anteriormente a la naturaleza procesal de esta institución. No puede asumir funciones preventivas que están reservadas a la pena, sino una finalidad de carácter procesal. La sustracción del inculpado de la justicia, el peligro de tal sustracción o el peligro de obstaculización en la investigación. De hecho, si nosotros le damos una leída al informe 86/09 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vemos cómo ahí establecen que la prisión preventiva, como toda restricción, debe ser interpretada siempre en favor de la vigencia del derecho, en virtud del principio pro homine. Por ello, dicen que se debe desechar todos los demás esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso basados, por ejemplo, en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometan delitos en el futuro o la repercusión, en este caso, social del hecho. ¿Por qué? Porque se apoyan en criterios de derecho penal material y no procesal propios de la respuesta punitiva. Son criterios basados en la evaluación del hecho pasado, que en este caso obviamente no responden a la finalidad de toda medida cautelar por medio de la cual se intenta prever o evitar hechos que hacen exclusivamente a cuestiones procesales del objeto de la investigación. Siendo así, entonces, ustedes me dirán, ¿y qué pasa con el artículo 253.3 del Código Procesal Penal, que establece que la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuera indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, el peligro de reiteración delictiva? Obviamente, desde luego, en esta última parte o en este último extracto de esta norma, o de esta disposición, es que contraviene los principios de legalidad y taxatividad de las medidas de coerción procesal personal, pues obviamente está escapando de los fines ya establecidos en los artículos 268 y 269, cuando no también el 270 del Código Procesal Penal. Ahora bien, dicho este marco general, vayamos ahora, sí, a ver el tema de la conceptualización de la prisión preventiva. ¿Cuál es el concepto que un tanto se le ha dado a este tema de la prisión preventiva? La prisión preventiva, sabemos, como ya le habíamos mencionado anteriormente, es una medida de coerción que en este caso restringe, sí, un derecho fundamental del imputado, procesado en este caso, dentro de determinados aspectos. Pero obviamente la exposición o el desarrollo que se le ha dado a estos aspectos ha estado desarrollado, como les digo, no solamente en la doctrina. Tenemos un acuerdo plenario, el 1/2019, hay distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y también distintos pronunciamientos de la Corte Suprema, ¿no? Dentro de eso, obviamente, aquí lo que nosotros queremos marcar es que dentro de esta conceptualización o la conceptualización de la prisión preventiva, como ya se mencionó, por ejemplo, en la casación 1/2017 Guaura, como fluyen las normas en este caso, es una medida
coercitiva de carácter personal, estrictamente jurisdiccional, que se adopta, obviamente, a instancia del Ministerio Público y en el seno de un proceso penal debidamente, en este caso, incoado, siempre que resulte absolutamente imprescindible y que persigue conjurar un peligro de fuga o un riesgo de obstaculización o destrucción de las fuentes de prueba y que está sometida en comparación con la detención y prevista para periodos de tiempo más largos. De hecho, si nosotros recordamos lo que establece el profesor Julio Mayer, que nos dejó el año pasado dentro de toda esta gran pérdida que se ha tenido dentro de grandes juristas, en este caso, él hablaba que las medidas cautelares personales son aquellas medidas restrictivas o privativas de la libertad personal que pueden adoptar un tribunal en contra de un imputado en un proceso penal. ¿Con qué objeto? Con este ya que habíamos mencionado, de asegurar la realización de los fines penales del procedimiento. Vean ustedes, por eso yo quise empezar esta clase marcando de sobremanera la finalidad, la función, la naturaleza de las medidas de coerción personal y por ende obviamente de la prisión preventiva, porque si no hay un entendimiento de esto, obviamente podemos llegar a conclusiones equivocadas al momento de poder establecer aquí cuál sería el cumplimiento de al momento de poder determinar o analizar el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el 268 o los que incluso dentro del debate ordenado esquematiza la casación Moquegua. Bien, más o menos los conceptos están allí. Tendríamos distintos pronunciamientos, no solamente jurisprudenciales, sino doctrinarios, pero las líneas fundamentales son esas. Vayamos ahora a ver el tema de los principios. Les decía anteriormente, obviamente, que los principios o que guían la prisión preventiva, en este caso, resultan de vital importancia. ¿Por qué? No solamente porque en este caso, se tienen que establecer, tienen que tener una finalidad legítima, tienen que ser dictados por una autoridad jurisdiccional bajo un determinado pronunciamiento y determinadas reglas precisas y claras que la van a determinar o que van a determinar sobre todo su fundabilidad. Obviamente estos principios son la guía que va a determinar en este caso tanto, y hay algo aquí, yo quiero hacer un paréntesis, que siempre lo expongo, que no solamente el cumplimiento de los principios que guían todas estas instituciones tienen que ser, digamos, tomadas en cuenta por el juez, obviamente es quien toma la decisión, sino también por el órgano requiriente, que en este caso es el Ministerio Público, porque obviamente va a requerir algo cuando considere estrictamente necesario dentro de los presupuestos normativos, pero también dentro de las finalidades y objetivos propios de esta institución de naturaleza cautelar, y obviamente por la defensa al momento de poder refutarlos o poder tener determinados puntos que vamos a tener que ver. Bien, el primer principio dentro de esto es el principio de intervención indiciaria, conocido como fumus delicti commissi. Vamos a pasar muy rápido a esto porque en verdad no es algo que ustedes desconozcan. Ya de hecho en el acuerdo plenario 1/2019 se establece que la materia de coerción personal se traduce en el fumus delicti commissi, que es el requisito simétrico con el fumus boni juris del derecho civil, ¿no? Y que se va a concretar en las circunstancias fácticas que obviamente vayan a soportar la posibilidad de la existencia de un delito en el contenido de información que la autoridad penal cuenta para poder imponerla. Estando aquí este presupuesto material fundamental, en este caso, es el principio de intervención indiciaria en cuanto a la persecución de un hecho punible, susceptible de ser encuadrado a un tipo penal en particular, a la vez no concurrencia de una causa de justificación, al significar esta medida de injerencia de alta dosis de aflicción del contenido esencial de los derechos fundamentales, no puede aplicarse obviamente en cualquier caso. Este principio de intervención indiciaria, conforme lo ha expuesto repetidas veces el profesor Miranda Strampes, que lo establecía en su momento el profesor Manuel Miranda Strampes, señalaba que toda medida de derechos fundamentales acordada durante la fase de investigación penal debe descansar en una base indiciaria, que a su vez debía de calificarse, obviamente dentro de este contexto, como suficiente. Y esto lo vamos a ver luego, vean ustedes cómo todo va concatenado con el primer presupuesto establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal, cuando hablamos de suficientes y graves elementos de convicción, y obviamente teniendo en consideración el estándar establecido en el Acuerdo Plenario 1/2019.
Por esa razón, obviamente, es que en este caso se requiere de una alta probabilidad que puedan detenerse en consideración para poder imponer esta medida. El principio de proporcionalidad, desde mi criterio personal u opinión personal, y aquí siempre hago mención de esto porque quieras o no, de hecho, este es uno de los principios que, siguiendo el esquema metodológico trazado por la Casación Moquegua, tiene una parte propia del debate en la audiencia de prisión preventiva. Nosotros debatimos, ustedes para quienes lo han litigado mucho, debatimos primero los 3 presupuestos de la prisión preventiva, fundados y graves elementos de convicción, pena probable, el peligro procesal en sus 2 vertientes, dependiendo de lo que está requiriendo el Ministerio Público, y luego ingresamos a debatir este principio que para mí resulta fundamental. Tan fundamental que soy de las que parte de la idea que incluso habiéndose cumplido los 3 presupuestos anteriores, si es que la medida no pasa el test de proporcionalidad en sus 3 vertientes, en sus 3 lineamientos, no debería de ser fundada la medida de prisión preventiva requerida. No debería de ser fundada la medida de prisión preventiva requerida. Entonces sí quiero dedicarme estos 15 minutos, aunque para mí este tema de la proporcionalidad da para una clase completa, en este tema, porque de hecho es un tema, un punto tan central, es un punto tan importante que, insisto, incluso habiéndose quizás cumplido los 3 presupuestos marcados en el 268, si la medida no resulta proporcional, obviamente no debería de declararse fundado el requerimiento de prisión preventiva. No debería. ¿En qué consiste este principio de proporcionalidad? Y de hecho, cuando al menos yo lo debato en esta cuestión que tendríamos que ver, y en todo caso insisto, quizás hago aquí un paréntesis y este tema lo vemos en su momento, porque sí considero que debe de tener un tratamiento especial para no desenfocarnos en esto. Creo que mejor lo vemos en un momento especial, para no desentendernos en esto, porque para poder marcar un orden en todo este tema. Otro de los principios es el de temporalidad. El principio de temporalidad. No, obviamente las medidas limitativas de derechos se aplican por un tiempo necesario para recabar, obviamente, determinados elementos de comisión o elementos de juicio y los medios probatorios que van a resultar pertinentes. Hay también, obviamente, el principio de variabilidad, según el cual la prisión preventiva es por su naturaleza temporal, ya lo sabemos, pero que pueden alterarse en sus presupuestos iniciales en el que se sostuvo su imposición, que deben cambiarse a una medida menos aflictiva. Ahí está el cese, antes teníamos estas instituciones, pero ahora más o menos en el cese, y también la sospecha sustantiva de responsabilidad, que obviamente está determinada por las circunstancias que configuran el dictado de una medida cautelar, parten necesariamente de la existencia real y efectiva de una mínima actividad probatoria. Más o menos esto es. Vayamos ahora a ver este siguiente punto, pero insisto, dejo aquí abierto el tema de la proporcionalidad, porque sí, en lo personal, siempre considero que el debate, y para los que han litigado no me van a restar razón, en este caso, se le atribuye muy poco tiempo cuando es una pieza esencial dentro de todo digamos, la cuestión relacionada a ver si es que hay o no aquí motivo para poder tener en cuenta si es que vamos o no a declarar fundada la medida que se está requiriendo o la medida que está pretendiendo que se imponga el representante del Ministerio Público. En la audiencia, en la casación 626-2013 Moquegua, un tanto, que es una casación que ya es de cierta data, estamos hablando de, fue emitida ya hace tiempo, se estableció una secuencia o determinados criterios que se tenían que debatir en esta audiencia. Y hablaban de determinados modelos que se tenían que ver, pero en sí, si es que pasamos a la siguiente presentación, vamos a darnos cuenta que establecía este debate.
o la secuencia que seguimos en los debates, más o menos, ¿no? Obviamente por cada persona. Primero, fundados y graves elementos de convicción, prognosis de pena, peligro procesal. Los tres primeros contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. El cuarto, la proporcionalidad, que era lo que estábamos conversando en un primer momento, que prefiero en todo caso tratarlo después de los presupuestos, porque insisto, es fundamental, y la duración. Y aquí, obviamente, antes de ingresar a los presupuestos, que ya será para la segunda hora, quiero yo detenerme en aspectos puntuales y que obviamente pueden merecer o no, en este caso quizás, dependiendo de ustedes, una primera estación de preguntas. Antes de ingresar a la audiencia propiamente dicha, donde veremos, obviamente, si es que en este caso hay o no hay aquí determinados elementos para poder ver, y aquí hago una pausa, invitándolos ya a ver si es que tenemos audiencias, y aquí hago una pausa en lo que se sigue la presentación, porque ya luego es el tema de los presupuestos propiamente dicho. Yo siempre me concentro en el tema del requerimiento fiscal. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque quizás no se llegue a una audiencia si es que el requerimiento fiscal está debidamente motivado o cumple con todos estos estándares. Y aquí vienen muchas cuestiones prácticas. Este es un taller, esto es algo práctico que me gustaría irlas compartiendo y desde luego me gustaría ir recibiendo de parte de ustedes algunas otras cuestiones que quizás también las me he estado viendo. Desde luego, este es un aspecto, y yo sí aplaudo a muchos representantes del Ministerio Público que sí, desde luego, lo cumplen y hay algunos que otros no. Primero, aquellos casos en los cuales se presentan los requerimientos de prisión preventiva, nos convocan a audiencia y el tiempo de audiencia puede ser mínimo. A muchos de nosotros nos han citado en 24 horas, quizás algunas menos, con un voluminoso requerimiento, con sus anexos, los elementos de convicción. Centrémonos en el requerimiento propiamente dicho. Estamos hablando del requerimiento, sin entrar a la audiencia todavía. Quiero marcar eso. Lo otro lo vamos a ver en el cumplimiento de los presupuestos. Llega el requerimiento y obviamente, siendo el caso, así sea de uno o así sea de distintos, en estos casos, imputados, lo correcto es que tiene que haber un desarrollo individualizado y no global. Porque se puede pedir prisión preventiva, ejemplo, para los 5 investigados que están dentro de esa carpeta, pero la exposición narrativa y la determinación de los elementos de convicción tiene que ser individual, no global, porque si no, digamos, las conductas, el comportamiento o las cuestiones propias de ver los peligros, la atribución, la imputación, obviamente parte e incluso las circunstancias propias de cada persona son esas circunstancias propias que se tienen que analizar en ese contexto, no de manera global. Segundo lugar, el anexo de los elementos de convicción. Los elementos de convicción tienen que estar completos. Los narrados en el requerimiento, los expuestos en el requerimiento tienen que estar completos. No valga que en este caso estén incompletos, porque si no, obviamente se estaría atentando, ¿qué cosa? El derecho de defensa. ¿Bajo qué circunstancias vamos a debatir o ingresar a una audiencia si es que no se está cumpliendo este presupuesto? Pasado esto, obviamente, y más allá del tiempo, porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana garantizan dentro de este contexto que las defensas puedan tener el tiempo razonable para preparar, en este caso, su correcta exposición. Sin perjuicio de eso, llegado a la audiencia, lo que tenemos en ese punto central es que en algunos casos, nos enfrentamos a determinadas circunstancias que desde luego también entran en colisión con el derecho de defensa en sí. Primer punto es que en algunos supuestos el Ministerio Público presenta en ese momento nuevos elementos de convicción.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas de las audiencias en las que yo he participado, el Ministerio Público presenta nuevos elementos de convicción iniciada recién la audiencia de prisión preventiva. Y obviamente, esta es una cuestión gravitante. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos aquí no solamente modificando el requerimiento inicial, ampliando los presupuestos del requerimiento inicial, sino que van a tener incidencia marcada en el debate que vamos a tener en cuenta. Si yo llego preparada para un determinado debate, con determinadas reglas de juego, con determinados elementos, y me cambian esto o me los amplían, obviamente ya se está lesionando el derecho de defensa en varias vertientes o en varias sus manifestaciones. Por tanto, corresponderá al juez solicitarle que en atención a dichas circunstancias, obviamente otorgue un plazo necesario y razonable para la correcta revisión de estos elementos de convicción. Y aquí un paréntesis central. Esto no se limita a tener un tiempo para leer la documentación nueva. De ninguna manera, más allá de que el tiempo que uno implica para leer, tiene que analizarlo, tiene que procesarlo y tiene que determinar si en base a lo nuevo la defensa también va a tener que presentar elementos de convicción. Así que no es que se dé 1 hora o 2 horas, te doy 20 minutos para que puedas leer lo nuevo, de ninguna manera. Porque de lo que se trata no es de leer, es la norma, la garantía que establece en este caso la convención, es el tiempo necesario para preparar una correcta defensa, lo cual no implica limitarse a una lectura. Al menos yo siempre hago hincapié en eso. Y hay otro punto central que tiene que ver con este momento también, en una cuestión crítica que siempre he cuestionado, es el cambio del marco de imputación, que llegada a la audiencia, de hecho me ha pasado incluso en unas excepciones de improcedencia de acción, que no es el caso, pero la comento, porque también puede pasar en esto, en uno de ellos sí sucedió, que es que amplían el marco de imputación, ampliando dentro de eso, digamos, una ampliación de imputación en una nueva disposición fiscal. Nuevamente, te están cambiando las reglas de juego. Nuevamente, se están variando el marco sobre el cual vas a ingresar a debate. Dicho eso, señores, entonces, antes de ingresar siquiera a debatir, hay que verificar que el requerimiento en sí sea completo y sea correcto. Porque si no es ni uno ni lo otro, ni siquiera podemos entrar al debate. ¿Cómo vas a ingresar al debate si es que el requerimiento, es decir, lo que motiva la audiencia, está incompleto o está incorrecto? Desde un marco incluso formal, ni siquiera entrar al fondo. Entonces, fuera de los 2 incidentes que les he mencionado que suelen presentarse arrancadas esta audiencia. Quiero terminar esta primera parte porque en la segunda vamos a ingresar al tema del debate. No sé si es que hasta aquí tienen alguna pregunta. He querido definir de esta primera manera este punto porque lo anterior, es decir, lo que hemos conversado, función, finalidad, objeto, naturaleza, principios y definición de las medidas cautelares, van a ver ustedes que va a gravitar de sobremanera en los presupuestos de la prisión preventiva, que son los propios del debate de una audiencia de prisión preventiva. Si es que no tenemos preguntas, nos vamos, son casi ya las 7, nos iríamos al primer receso. No sé si les parece 5 o 10 minutos, porque pedagógicamente para poder tener ciertos espacios. Si es que no hay ninguna pregunta, en todo caso pasamos a una estación de receso, como bien me lo han expuesto los organizadores, para continuar luego. Quedo atenta a lo que me pueda explicar, en este caso, la organización. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a la primera pausa.
Bien, señores participantes, ¿alguna inquietud, alguna pregunta respecto a la brillante exposición de la doctora Juliana Loza? De los que están presentes, doctor Henry Ramos, Omar, doctor César Chávez. ¿Alguna inquietud, Percy Reyes? Bueno, no, parte mía no. César, tu micrófono, por favor, se apagó tu micrófono. Sí. No, Martín, parte mía no hay una pregunta, pero solamente impresionado por la forma como la doctora está desarrollando el tema. Realmente nos está consolidando lo que para nosotros como abogados debemos hacer en un caso así como de prisión preventiva, ¿no? Tener el fundamento doctrinario, la base constitucional que debemos plantear para que los principios que se establecen en la prisión preventiva pues se garanticen, ¿no? Gracias, doctor César Chávez, doctor de acá de la provincia de Pisco. Enrique Uribe, ¿de repente alguna inquietud? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Su micrófono lo puede prender, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Sobre la última parte de la exposición brillante de la doctora Juliana Loza, si fuera posible, ¿no? Si nos puede precisar cuáles son los presupuestos y requisitos para introducir una prueba nueva en la audiencia de prisión preventiva, ya que nos ha dicho de que para el requerimiento hay que tener en cuenta, pues, primero la individualización de los sujetos, y luego hay que tener una precisión sobre los anexos, ¿no? Es decir, tienen que estar enumerados para poder ejercer una buena, una defensa, el derecho a la defensa debidamente. Gracias, doctor Uribe, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Percy Reyes, Henry Ramos, Omar. Bien, doctora, hay una... Mío, de mi parte está todo clarísimo. O sea, la doctora ha sido ampliamente clara. Como estoy escuchando a mis colegas de la participación, uno cuando asume la defensa, obviamente la responsabilidad de los imputados tiene que ser objetiva. No, acá no hay pluralidades. Y con respecto al adicionamiento de los elementos de convicción por parte de la Fiscalía, lógicamente tiene que reprogramarse. O sea, lo que ha expuesto la doctora Juliana es algo claro, es algo amplio, es algo que se vive día a día, ¿correcto? Entonces, fuera de ello no tengo ninguna inquietud porque es algo que yo vivo día a día, es algo en la cual yo sustento mi familia. Entonces, de mi parte no hay ninguna pregunta, sinceramente. Gracias, doctor Percy Reyes. Doctora Juliana, hay dos preguntas que usted claramente ha escuchado. Adelante, por favor. Sí, a ver, muy interesantes. Agradezco bastante a Enrique, creo que fue el que hizo la pregunta. Sí, mira, siendo claros, obviamente esto se nos ha pasado, obviamente, como también lo mencionó el último de los colegas, es cierto. No es que exista, mejor dicho, parto de lo siguiente. Nosotros como abogados defensores somos eso, defensores de los intereses, de los derechos, de quien ha confiado en nosotros, la gran responsabilidad, porque vean ustedes, no tenemos algo superfluo como parte de nuestra responsabilidad, tenemos quizás algo después de la vida tan preciado como es la libertad de una persona. Y la libertad de una persona nos es confiada a nosotros. Y para nosotros hacer un buen trabajo dentro de una audiencia, tenemos que ir siempre muy bien preparados. Y si no vamos preparados, obviamente nuestro desempeño se puede ver recortado. Es como ir a un examen. Si yo voy a un examen, me estudio todo lo que el profesor ha dictado en clase, las lecturas y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si empieza el examen y el profesor dice, bueno, también les voy a tomar examen respecto a estos tópicos y estos tópicos? Y tú dices, bueno, perdón, pero respecto a esos tópicos usted no menciona nada. Respecto a esos tópicos usted no nos ha enseñado nada, no ha mostrado nada. Haciendo un símil,
respecto a estos nuevos elementos de convicción, usted no me los mostró antes. Respecto a estos nuevos elementos de convicción, en muchos casos incluso ni siquiera han estado incorporados a la carpeta fiscal. Y si no han estado incorporados a la carpeta fiscal, entonces ni siquiera los conozco. Y si no conozco eso, viene un gran problema. ¿Cómo yo puedo prepararme para defender correctamente y poder tener este esquema genérico de refutar y presentar? Insisto, no solo argumentos, porque yo puedo decir, es la declaración de un testigo protegido que dice tal, y bueno, digo, sí, esto es falso y además no está corroborado. No, tengo que tener también la posibilidad de que en base a eso yo pueda identificar dentro de la carpeta fiscal algún elemento de convicción o algún acto de convicción que refute aquello que me está presentando el fiscal. Y en efecto, lo que tengo que hacer en primer lugar es solicitarle al juez que me permita y que se nos conceda a la defensa en atención a la presentación de estos nuevos elementos de convicción o, en algunos casos, del cambio del marco que da lugar a la imputación que se va a discutir, porque yo soy de las que, digamos, y lo vamos a ver luego en el segundo bloque, que debe de haber un punto de poder debatir, de hecho incluso, y lo voy adelantando, la tipicidad de la conducta imputada. Incluso eso. Entonces, si es que me cambian este marco, obviamente, desde luego, estamos partiendo en contra. Y lo fundamental dentro de un contexto constitucional es que partamos en igualdad de condiciones, con igualdad no solamente de tiempo, sino también de elementos. Entonces, dicho eso, obviamente, si es una posibilidad de la defensa, solicitarle al señor magistrado director de la audiencia que se nos conceda un tiempo suficiente y razonable para poder hacer este análisis de defensa, que insisto mucho en ello porque me ha pasado en que me dicen, ya doctora, tiene 1 hora para leer. Un momento, sí, yo me puedo leer esto en 20 minutos quizás, pero yo no necesito el tiempo para leer. El tiempo que yo tengo por derecho es para preparar mi defensa. Y el tiempo que usted me va a considerar tiene que ser uno razonable, porque yo tengo que preparar la defensa y ver si presento o quizás no presento elementos de convicción de refutación, pero sí tenerlo en cuenta para poder ver, porque incluso el primer presupuesto que vamos a debatir es suficientes y graves elementos de convicción. Paréntesis, porque me ha pasado y también lo he cuestionado, lo cual sí es reprochable, que no solamente me han presentado nuevos elementos de convicción al iniciar la audiencia en general, sino, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando en este caso hacen la réplica para la dúplica. Y eso sí no, señores. El fiscal expone, la defensa replica. El fiscal ahí no puede decir, un momento, suspendo, y cuando retomamos, nuevos elementos de convicción para sustentar aquello. ¿Por qué no lo presento en un momento inicial? ¿Por qué no me lo presentó al momento inicial? Y desde luego, y que yo tengo 5 o 10 minutos para replicarle aquello, vean ustedes, el tema de la contradicción es importante, es un principio, es propio del debate, perfecto. No le está prohibido al fiscal presentar nuevos elementos de convicción. No le está prohibido, los puede presentar, pero tienen que haber determinadas garantías, determinados principios. Ahora, cuando digo que no le está prohibido al fiscal nuevos elementos de convicción, no quiere decir que puede presentar cualquier cosa, porque también va a pasar un test de, en este caso, ver si es un elemento útil y pertinente bajo digamos, el primer filtro de admisibilidad de toda esta cuestión, si es útil y pertinente, que quizás no sea algo prohibido, vedado, algo ilícito. Entonces tiene que ir con determinados efectos que para poder tener que ver y que muchas veces incluso tenemos que cuestionar en audiencia. Entonces sí creo que tenemos en esta circunstancia una cuestión que nosotros tenemos que hacer valer antes incluso si quiere la audiencia. Vean ustedes que antes de la audiencia se presentan una serie de circunstancias que desde ya incluso puedes tú llegar a la audiencia y decirle al juez, un momento, aquí dice que me presenta 20 elementos de convicción, pero me ha anexado 5. Acá me presentan los 20 elementos de convicción, pero 3 de ellos están incompletos.
acá la imputación es contra 10 personas, pero los hacen todo en genérico o los hace a estos 3 por determinado. No, es individual, porque yo defiendo solo a esta persona. Entonces, tiene que ser, y marco fáctico de imputación, o sea, el marco de imputación, pero además también los elementos de convicción de esa persona y digamos, el análisis o la imputación de carácter jurídico respecto a esa persona. Porque, insisto, todo es puntual, individual, específico, no puede ser vago de ninguna manera. Entonces, dicho eso, no sé si he cumplido con responder a cabalidad lo que se me preguntó. Quedo siempre atenta a lo que me puedan comentar ustedes. Insisto, pretendo que esto vean ustedes que es mucho más didáctico si conversamos. La experiencia siempre nos lleva a sacar varios puntos que suelen ser importantes para lo que estamos tratando. Gracias, doctora Juliana, por su oportuna respuesta. ¿Alguna otra inquietud? Doctor Omar Manero, Henry Ramos. Bien, nos vamos por un receso de 10 minutos. Doctora Juliana, entonces retornamos en 10 minutos para continuar con su brillante exposición. Gracias. 7:20 retornamos. Gracias. No se vayan del Zoom. ¿Dónde nos quedamos? Bien, un tanto continuando con el tema, vamos a ver los temas de los presupuestos. Cuando hablamos de los presupuestos materiales, ya un tanto concentrándonos en el tema de los presupuestos materiales, como se denominan en sí, vamos definitivamente a hacer una mirada al artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿no? O sea, los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de pena, el peligro procesal, y hay otros dos que no son presupuestos materiales, pero que son parte del debate, que es el plazo y el principio de proporcionalidad, ¿no? Vamos a ver cuáles son los contenidos en el artículo 268.a, que es en la siguiente presentación, que es en la que sigue. Y aquí está, o sea, esto no se los no es algo nuevo, todos lo conocemos, obviamente, y obviamente que tienen que estar presentes en este requerimiento de prisión preventiva porque van a ser discutidos dentro de lo que estamos conversando, pero no bastará con una simple mención, como le estamos diciendo, sino que debe estar obviamente debidamente motivados y cumplir con todos los presupuestos y las exigencias normativas que puedan ver en esta línea, ¿no? Entonces vamos a ver dentro de esto ¿a qué nos referimos cuando un tanto estamos hablando de esto? Y un tanto para seguir en la línea de lo que estábamos conversando anteriormente, cuando hablamos este tema de los riesgos que puede haber en este riesgo crítico de una probable modificación de la base fáctica o incluso la incorporación de nuevos elementos de convicción, obviamente que tienen que ser controlados por el juez de investigación preparatoria, en tanto es un juez de garantías. Obviamente que tenemos que impedir que esto vaya en contra de un modelo constitucionalista del proceso, que es el que nos rige, porque dentro de todo esto sabemos que se caracteriza por el cognoscitivismo procesal que exige la determinación concreta del hecho punible del imputado. Entonces, cuando hablamos del primer presupuesto, quiero detenerme aquí, todavía no pasar al siguiente. Aquí vamos a ver, este primer presupuesto engloba desde mi concepción, no solamente debatir, y aquí yo quiero ser muy firme, no solamente debatir si el elemento o los elementos de convicción son suficientes, llegan al estándar establecido en el acuerdo plenario o no. No. Hay dos puntos centrales a analizar previamente a ingresar siquiera al tema del debate de los elementos de convicción, de si es verdad que el testigo dijo esto, que hay otro elemento de convicción que dice lo contrario, que si presento esto, ese es un tercer momento.
miren ustedes que lo que establece el 268A, si vamos al anterior, por favor, a este todavía no, acá, aquí, dice que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Dentro de esta concepción existen dos puntos previos a tener en consideración. En primer lugar, obviamente, va a tenerse en consideración el hecho de que aquí, antes de ingresar al tema de los estándares y a todo esto, tendríamos que analizar, evidentemente, si es que estamos aquí frente a un hecho. Porque obviamente, si no estamos frente a un hecho, ¿de qué estamos hablando? Pero no cualquier hecho, sino que este hecho tiene que ser puntual y tiene que ser específico. En el caso de la prisión preventiva, entre los elementos para una imputación concreta, los elementos de convicción, desde mi punto de vista, resultan ser el tercer componente de la estructura de la imputación concreta. Porque además de no ser suficiente la mera afirmación, como sabemos, de determinadas proposiciones fácticas, es una condición necesaria, pero no suficiente para la configuración de una imputación concreta. Para que tengamos una correcta y una debida construcción de una imputación concreta, se exige que se establezcan o que se definan proposiciones fácticas dentro de lo que nosotros sabemos, la teoría del caso, la calificación jurídica y las evidencias o medios de convicción. Esta imputación concreta obviamente va a determinar el objeto de la investigación y su finalidad, y por consiguiente, la pertinencia y la utilidad de los actos de investigación propuestos por las partes para el esclarecimiento de los hechos. Si no se tiene definida la imputación, el hecho, esta etapa, digamos, va a degenerar en una reproducción de ritualismos y se puede reproducir la investigación en un mero expediente sin una imputación concreta, que obviamente va a generar ciertos problemas en su desarrollo. Este principio de imputación necesaria, como es conocido, no solo debe cumplir con describir el hecho, la especificidad de la conducta o ante la pluralidad de imputaciones o imputados, como les mencionaba anteriormente, sino que tiene que precisar cada una de sus partes, sino que tiene que necesariamente cumplir con establecer la distinción entre los autores que ostentan el dominio del hecho e infringen el deber institucional, a quienes considera partícipe, a quienes consideran instigadores, si es que los considera como tales. El debate, en este caso, sí hay una cuestión importante a tener en consideración, esta cuestión que para mí resulta ser gravitante. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque incluso ya en el expediente 299-2017-36, por ejemplo, se indicó que el pedido de prisión, miren ustedes qué importante fue este pronunciamiento. Eso fue un pronunciamiento de la Sala Penal Nacional, no de la Corte Suprema, tengo que aclarar eso. Es un pronunciamiento de la Sala Penal Nacional Superior, de la Corte acá de Lima, que indicó, miren ustedes qué importante, que el pedido de prisión preventiva que no contenga una imputación específica en contra del investigado deberá ser denegado. Voy a citar textual lo que ha dicho aquí el Ministerio Público, la Sala Penal Nacional, para que ustedes lo puedan tener en consideración. Dijo, el Ministerio Público, como órgano encargado de su misión, debe evaluar no solo el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción penal, sino también cuidar que los hechos de connotación penal que sean atribuidos enuncien los elementos constitutivos del delito o los delitos por los que se formaliza la investigación. Y claro, ¿por qué es importante este pronunciamiento? Porque es justamente el artículo 338.4 del Código que específicamente indica que para solicitar la imposición de una medida restrictiva de derechos se requiere previamente, claro está, sabemos, la formalización de una investigación y, claro, para formalizar la investigación se requiere, según el artículo, ustedes lo saben muy bien, 336, que los hechos constitutivos de delito con la tipificación específica e incluir la debida fundamentación de ser el caso. Obviamente, siempre. Entonces, se tiene que indicar en este contexto que sí es necesario que existan no solamente el hecho imputado, la formulación de este hecho imputado directamente a las personas para poder solicitar esta medida tan gravosa, que es dentro de esta, digamos, entendimiento de una correcta defensa de lo que se va a venir a decir, porque no solamente basta plasmar un hecho, sino que este hecho
tiene que regirse bajo los lineamientos o los cánones de lo que sabemos se denomina el principio de imputación necesaria, al menos determinada en claridad y precisión, que sea concreta, que no sea ambigua. No vamos a establecer, obviamente, porque recién estamos empezando dentro de todo esto, pero si tenemos en cuenta el estándar que le atribuye, en este caso, el Acuerdo Plenario 1/2019, al menos tiene que ser una imputación muy bien definida. De hecho, incluso, recordarán ustedes, de hace una sentencia del Tribunal Constitucional ya de hace mucho tiempo, el famoso caso General Electric, ¿no? Allá el 81-25-2005, donde creo recordar que fue una de las primeras sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en la cual se hablaba del tema del principio de imputación necesaria, ¿no? Obvio, claro, debo de marcar aquí que era una sentencia dentro de los cánones establecidos por el viejo código, ¿no? Este código viejo que era un mix. ¿Recuerdan ustedes el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales que establecía los requisitos del auto de apertura de instrucción, más el 135 del Código Procesal del 91 que establecía los requisitos o los presupuestos para ordenar la prisión preventiva, y era como que un mix algo bastante raro, porque obviamente, haciendo un paréntesis, saben ustedes que antes del Código del 2004, esto no soy yo para decírselo, pero antes no había audiencia, ¿no? O sea, recordarán ustedes, o sea, dictaban los autos de prisión preventiva sin audiencia de la noche a la mañana, incluso a veces sin que el Ministerio Público lo hubiera requerido, y ya el juez disponía de la audiencia. Bueno, en este expediente, por primera vez un tanto, sí el Tribunal Constitucional estableció, refiriéndose al Código Viejo, que era necesario por mandato directo imperativo, incluso en la norma procesal, controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal. Esto es, la imputación de un delito, dijo, debía de partir de una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados. Este desarrollo que ha venido siendo claro del Tribunal Constitucional de este principio de forma positiva, del principio de imputación necesaria en el marco de un proceso penal, obviamente nos permite entender que este principio abarca como exigencia constitucional válida la precisión del marco fáctico en el inicio del proceso y consecuentemente al momento de postularse alguna medida restrictiva. Lo propio sucedió en el famoso caso, bueno, vale decir que en ese caso, por haberse afectado el principio de imputación necesaria, el Tribunal Constitucional declaró nulo, en este caso, la medida, e incluso también hubo otro pronunciamiento en el expediente 3390-2005, el famoso caso Margarita Toledo, donde también tuvo el mismo lineamiento, ¿no? Entonces, sí quiero incidir obviamente en este primer punto que tiene que ver con la cuestión de la necesidad de la determinación de un hecho concreto. Si es que no estamos con un hecho concreto, entonces obviamente podemos devenir en ciertas imprecisiones, incorrecciones al momento de la determinación. Ahora, y el segundo punto, incluso dentro de esto que lo mencionaba en el momento inicial de esta charla, en la primera hora, ¿no? ¿Se puede discutir la tipicidad en la audiencia de prisión preventiva? Mi posición, se las voy adelantando, es que sí. ¿Por qué? Porque si estamos discutiendo esto, el primer presupuesto que ustedes lo están viendo, el primer presupuesto del 268 es muy claro. Fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Obvio, si es que no hay un delito, entonces ¿qué se va a imponer? Por eso yo partía. Se requiere primero un hecho, y si no hay un hecho bajo los cánones del principio de imputación necesaria, no se puede discutir, no podemos pasar al siguiente, y el siguiente es, hey, esos hechos son típicos, esos hechos tienen relevancia penal, y si esos hechos tienen relevancia penal, ahí recién paso al tercero. ¿Existen graves y fundados elementos de convicción que sustenten ese hecho de relevancia penal? Y ahí recién diré que se está cumpliendo el primer presupuesto, si es que se estuviera cumpliendo. Por eso, quiero ser claro, tiene que haber aquí, no nos limitemos, por favor, cuando discutamos el primer presupuesto de la prisión preventiva, a determinar si hay o no elementos de convicción en contra del patrocinado y si es que estos cumplen o no el estándar requerido por el Acuerdo Plenario 1/2019. No, hay dos puntos centrales previos a debatir. Primero,
conforme ya lo estableció la Sala Penal Nacional en el expediente 299 de 2017-36. ¿Esos hechos son precisos? ¿Existen hechos? Y si estos hechos cumplen los estándares de, en este caso, de la imputación necesaria, segundo, y es lo que vamos a ver, ¿estos hechos son típicos? Porque si no lo son, ¿qué pasa si estamos discutiendo un hecho que no tiene relevancia penal? Porque se le va a imponer en prisión preventiva, imposible, obviamente. Entonces, vean ustedes, sobre este segundo punto, sobre el tema de ver si es que se puede o no discutir la tipicidad en una audiencia de prisión preventiva, debo ser sincera, más allá que mi posición es positiva, esto es que sí se tiene que discutir, sin convertirla, tengo que hacer la precisión, obviamente, en una audiencia de sección de improcedencia de acción, pero sí al menos establecer determinados pronunciamientos aquí, o cuestiones, porque obviamente no podemos pasar a lo siguiente, es que hay pronunciamientos de la Corte Suprema en las casaciones en distintas posiciones. Vamos a ver primeras aquellas posiciones, y se las voy a narrar, obviamente ustedes la conocen, pero más o menos vamos a hacer un recordaris de todo esto. Aquellos pronunciamientos de la Corte Suprema ha dicho, no señor, en una audiencia de prisión preventiva no vamos a discutir la tipicidad o los temas o los elementos que tengan que ver con un análisis típico de la conducta que están trayendo a colación. Primera sentencia que dijo que no, la casación 626-2013 Moquegua. Claro, esta es la casación donde establece este esquema, digamos, de debate de la prisión preventiva, el orden de las audiencias y todo lo demás, muy importante, desde luego, pero que sí trajo este matiz que estableció que no se podía discutir en esta audiencia la tipicidad. ¿Qué dijo? Se indicó que no era posible debatir los aspectos de tipicidad de imputación necesaria en una audiencia de prisión preventiva, y estableció textualmente en el fundamento 18, siendo la función del órgano jurisdiccional hacer la audiencia, captar la información y expedir resoluciones orales y escritas, su labor de dirección es central, evitando desvíos, dijo, en la discusión de derechos que no corresponden a la naturaleza de la audiencia, proveyendo garantías, pero también eficiencia. Dijo, ¿cómo? Aceptar que se discutan exclusión de prueba prohibida o vulneración de la imputación necesaria que se protegen a través de la tutela de derechos, atipicidad o causa de justificación garantizados por las excepciones de improcedencia de acción, pues la defensa es cautiva y los abogados deben conocer la ley, doctrina, jurisprudencia y el caso concreto, estando obligados a observar el derecho de defensa. Hubo un segundo pronunciamiento donde también la Corte Suprema dijo no se discute tipicidad, y fue preciso en establecer, esta vez en la casación 704-2015 Pasco. ¿Qué dijo en la casación Pasco? Dijo, porque la audiencia de prisión preventiva tiene como finalidad verificar si se cumplen o no los requisitos establecidos y de ninguna manera constituye el objeto del debate el estudio de las proposiciones fácticas y la calificación jurídica para pretender la variación por un tipo penal no considerado por el Ministerio Público. Ahora, esto no significa que el juez o el fiscal o el juez, dijo aquí la Corte Suprema, estén impedidos de corregir la errónea calificación jurídica si no colarán en el acto procesal correspondiente. Ahora, como les decía, también hay posiciones de la Corte Suprema a favor de sí discutir la tipicidad en una audiencia de prisión preventiva. Y uno de ellos fue la casación 724-2015 Puno. En esta audiencia sí se estableció lo siguiente. Miren ustedes la relevancia de esta casación. Dijo, ya existe un cuerpo de doctrina jurisprudencial acerca de la prisión preventiva, acerca del estándar de los actos de investigación y o de prueba, el fumus delicti, mera probabilidad delictiva, o sospecha vehemente, o indicios razonables de criminalidad, nunca certeza, y en lo ateniente a la imputación necesaria, su análisis se corresponde, miren ustedes qué es lo que estamos hablando, les repito, y en lo atinente a la imputación necesaria, su análisis se corresponde con el principio de intervención indiciaria. ¿Recuerdan cuando hablamos en el bloque anterior de los principios? Y uno de los principios que les decía que tenía correcta relación con el primer presupuesto era precisamente la intervención necesaria. Y aquí la Corte Suprema dice, y en lo atinente a la imputación necesaria, su análisis se corresponde con el principio de intervención indiciaria y por tanto con el fumus delicti. Es evidente que si los cargos, vean ustedes, va respecto al primer punto que les estaba comentando, dijo la Corte Suprema, es evidente que si los cargos
no son concretos y no definen desde la exigencia de la imputación, vamos a lo segundo, y no define desde las exigencias de la imputación objetiva y subjetiva todo lo penalmente relevante, no pasará este primer presupuesto material de la prisión preventiva, por lo que el efecto procesal será la desestimación de la medida coercitiva solicitada. Vean ustedes qué importante es esta casación, porque la Corte Suprema señaló además que si los cargos no son concretos, obviamente se refiere al tema que hablábamos anteriormente de la imputación necesaria, es más, luego dice, hace referencia a las exigencias de imputación objetiva y subjetiva, es decir, aspectos de tipicidad, y que si estos aspectos no se cumplen, obviamente no se cumpliría con el primer presupuesto de la prisión preventiva, dando así paso a la posibilidad de un debate de estos aspectos, pese a existir vías específicas. Era lo que les estaba comentando. Entonces, en esta casación, que es la casación 724-2015-1, se estableció concretamente aquello. Ahora, la casación 564-2016 Loreto, que va en la misma línea, en esta casación 564-2016 Loreto, también establece lo siguiente. Miren ustedes, dice, la apariencia del delito es un presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde la perspectiva sustantiva, que el hecho imputado esté regulado en la norma penal y que sea subsumible en ella según criterios objetivos y subjetivos, sino también procesal, la existencia de fundados y graves elementos de convicción que permitan sostener la alta probabilidad de su comisión. En esa medida, dijo, la evaluación del hecho debe realizarse conforme a los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva en cuanto al análisis de la probable realización del injusto penal. Vean ustedes, la Corte Suprema establece que en una audiencia de prisión preventiva puede analizarse cuestiones de tipicidad, porque obviamente en una conducta no subsumible en un tipo penal, según criterios objetivos y subjetivos, ¿qué sentido tiene debatir la existencia o no de graves elementos de convicción? Entonces, vean ustedes, hay dos casaciones que dicen que no, dos casaciones que dicen que sí. Nosotros, en mi caso, siguiendo el reciente acuerdo plenario 1/2019 respecto de la prisión preventiva, que creo que es uno que todos hemos leído y que consolida distintas posturas de esta gran institución o gran tratada, respecto a la prisión preventiva, sostenemos que obviamente es ineludible que el juicio de imputación tiene que ingresar al análisis de los elementos del tipo penal imputado, esto es, que se realice en función a una alta probabilidad del delito, analizando las categorías materiales en este caso, así como los presupuestos procesales correspondientes. Es, en este caso, imprescindible que el hecho sea delictivo, que no carezca, en este caso, de una tipicidad penal y que no se acredite la concurrencia de alguna causa de excepción o extinción de la responsabilidad penal. La prisión preventiva, considero, que supone un cierto grado de desarrollo de la imputación, una probabilidad concreta del imputado, de que el imputado ha cometido el hecho punible, y además de este análisis que debe realizarse a la luz de los criterios de la teoría, como ya lo ha marcado la Corte Suprema, de imputación objetiva y subjetiva. Es decir, no se incluirán aquellas imputaciones, en resumen, dentro de este primer punto, imputación concreta, según el canon que está hablando de imputación necesaria, y segundo, análisis de tipicidad, si es que esta imputación es vaga e imprecisa, sino que además, donde no se logre, en este caso, pasar el filtro de tipicidad penal para poder asumir la posición de la necesidad de una alta probabilidad respecto a la presencia de los elementos, en este caso, del tipo penal. Vean ustedes entonces que no es que este primer presupuesto que estamos hablando aquí de suficientes y graves elementos de convicción tenga que reducirse aquí a solamente a poder determinar si es que hay o no hay elementos de convicción, si los elementos de convicción están o no están completos, si es que los elementos de convicción son ciertos, no son ciertos, no es correcta la tesis de la Fiscalía y yo tengo mis propios elementos de descargo. No, hay dos estaciones previas que se tienen que
lograr debatir, lograr precisar, porque incluso tiene un amparo no solamente normativo y constitucional, sino que desde luego tiene un amparo también jurisprudencial, obviamente. Bueno, ahora sí, vamos ya, ahora sí, a este primer punto central. Para mí, desde luego, era importante poder hablar con ustedes de estos dos lineamientos previos que siempre se tienen que seguir. Vamos ahora a hablar respecto del análisis de los graves y fundados elementos de convicción. Ya en este caso hay pronunciamientos incluso que han establecido respecto determinados lineamientos jurisprudenciales de los elementos de convicción, ¿no? Entonces, primero es, ¿qué es un elemento de convicción? ¿Cuándo estamos hablando de un elemento de convicción? ¿Solamente una declaración? ¿Solamente una testimonial? ¿Un documento que tenga que ver con el hecho imputado? ¿Qué es un elemento de convicción? ¿No? Obviamente, los elementos de convicción, sabemos, son aquellas sospechas, indicios, huellas, pesquisas, actos de investigación que realiza el Ministerio Público en la etapa preliminar, en este caso para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado, dentro del grado de participación que se le atribuye, como un autor o un partícipe dentro de este contexto del marco de imputación que le establece. Pero resulta incluso importante traer a colación, en este caso, antes de ingresar a este tema de los estándares, lo que dijo la Corte Superior, la Sala Penal Nacional, en el expediente 16-2017-93, el famoso caso Graña y Montero, donde estableció, dijo, ¿qué se debe comprender? Se preguntó la Sala, por elemento de convicción. Y se respondieron, dijo, siendo quizás el concepto probatorio más cercano al de elemento de prueba, dijo, se ha comprendido por los operadores jurídicos que los elementos de convicción deben ser analizados y evaluados dentro de la investigación preparatoria para fundamentar resoluciones interlocutorias, siempre teniendo como referente que el aporte que brindan es fáctico, es de orden fáctico. Esto es de naturaleza descriptiva material, por lo que su configuración permite reconstruir eventos de la realidad asociada, en este caso, a alguno de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. A partir de esta delimitación es posible entonces distinguir que las valoraciones u opiniones no pueden tener la consideración de elementos de convicción, en tanto que no aportan datos o hechos que permitan la reconstrucción fáctica de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Entonces, aquí obviamente, si el fiscal dentro de todo este contexto toma conocimiento de la noticia criminal, inmediatamente inicia la investigación, va a tener sospecha, sabemos de la comisión de un hecho que considere de carácter punible, va a empezar la recolección de determinados elementos de convicción dentro de este esquema o dentro de este presupuesto que pueda tener el primer presupuesto determinado. Lo que yo quería ver era ya el estándar de convicción requerido, la famosa sospecha fuerte o vehemente, ¿no? Que ahora ya está enmarcado dentro de la análisis ya de lo que hemos hablado. Vamos a entrar a esto. Al fumus delicticomis, ¿no? Artículo 268A, que ya hemos visto. Y en los grados de conocimiento, ustedes bien saben que si hacemos una diferenciación, un tema cronológico de la sentencia plenaria 1-2017, donde nos hablaban de sospecha grave, ahora en el acuerdo plenario 1-2019 nos hablan de sospecha fuerte o vehemente. Pero claro, siempre nos queda la duda, ¿y qué es una sospecha? Si nosotros recurrimos al acuerdo plenario 1-2019, vamos a ver que ahí más o menos conceptualizan esto, citando el caso Tibi versus Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un tanto dicen que el término